Israel asegura que la ofensiva contra la Franja de Gaza va a seguir durante meses. Los ataques israelíes mataron a más de 240 personas en el enclave palestino en 24 horas. Avanza la caravana migrante por México. Más de 10.000 personas intentan llegar a Estados Unidos, mientras Washington pide al gobierno mexicano endurecer la vigilancia en la frontera. Por decreto, Javier Milei avanza en su reducción del Estado. El presidente de Argentina anuló más de 5.000 contratos públicos. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza porque más de 20.900 palestinos han muerto por los ataques israelíes desde el 7 de octubre, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. El martes, el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel afirmó que la ofensiva va a durar meses, mientras la crisis sanitaria en el enclave empeora. El personal sanitario no solo lucha contra los bombardeos, sino también ante la escasez de suministros médicos, la insalubridad y la falta de alimentos, agua potable y combustible. Un panorama que está desatando nuevas enfermedades. Marina Sardiña con los detalles. ¿Perder una extremidad o morir? Es la pregunta a la que tuvo que hacer frente Shaima Nabahim, de 22 años, después de resultar herida en un bombardeo israelí. Decidió vivir. Los médicos le amputaron parte de su pierna izquierda. Sentí que había llegado a un punto en el que mi vida había terminado. Solo tengo ganas de salir de Gaza debido a la escasez de recursos y el deterioro de la situación sanitaria. Solo quiero salir para salvar lo que queda de mí. Eso es todo. Una decisión que han tenido que enfrentar cientos de los más de 54.000 heridos, según la OMS, como resultado de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud no ha podido contabilizar las cifras de amputados, pero los sanitarios en terreno señalan el fuerte incremento de amputaciones, cuando la guerra en Gaza va a entrar en su tercer mes. Fuimos testigos de lesiones complejas que no habíamos visto antes, que provocaron la amputación de muchos miembros, especialmente entre mujeres y niños. Muchos sufrieron amputación de sus miembros debido a la gravedad de la lesión y otros cuyo problema empeoró y tuvieron que amputar debido a la falta de los recursos necesarios. El sistema hospitalario gazatí era ya precario antes de la invasión de Israel al enclave palestino. Ahora está colapsado, con solo 9 hospitales funcionando parcialmente. Estoy de regreso en Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza, por tercera vez esta semana, donde todavía es un caso de miseria absoluta, con gente que aún está en el suelo, es casi imposible caminar. Casos críticos, médicos y enfermeras luchando, gente gritando que necesita sangre para sus hijos que están muriendo. La OMS denunció más de 170 ataques a instalaciones sanitarias y los misiles israelíes han matado a al menos 56 miembros del personal sanitario en Gaza. Una crisis que se agrava a diario con la intensificación de los ataques y la escasez de suministros para atender a los pacientes. En otras noticias, la caravana de inmigrantes que partió el 24 de diciembre desde Tapachula, en el sur de México, sigue marchando por el estado de Chiapas hacia la lejana frontera con Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken y el responsable de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, visitan México este miércoles para discutir con Andrés Manuel López Obrador nuevos acuerdos migratorios. Pasaron Navidad caminando y no piensan detenerse. Algunos de los más de 10.000 miembros de esta nueva caravana de migrantes explican que se dieron por vencidos en su intento de obtener permisos para cruzar legalmente México hacia Estados Unidos. Son procedentes en su mayoría de América Central y del Caribe, como el hondureño Marvin Orellana. Nosotros lo que buscamos es superarnos, tener una calidad de vida un poco mejor, porque en nuestro país la situación cada vez va empeorando cada día más, entonces necesitamos, ¿verdad?, que nos den una oportunidad. Nosotros lo que buscamos solo es trabajar, no somos delincuentes, no somos personas malas. En pleno récord migratorio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la semana pasada que reforzará las medidas para bloquear la entrada de migrantes al país o impedir su viaje. Y por su parte, Estados Unidos ya cerró 3 pasos fronterizos: Texas, Arizona y California. El gobierno de los Estados Unidos va a dar más de $350 millones a México para mitigar la migración. Esto traducido es en que le va a dar dinero a México para deportar y detener y hacer razias en contra
de toda esta población, gente pobre, gente que no ha tenido dinero para seguir adelante. En el pasado, el gobierno mexicano ha dejado pasar por su territorio a los migrantes, confiando en que se cansarían caminando por la carretera. Hasta hoy, ninguna caravana de migrantes ha logrado recorrer a pie los entre 2 y 3 mil kilómetros que separan el sur de México de la frontera con Estados Unidos. Pasamos a Argentina porque el gobierno de Javier Milei anunció este martes que no renovará 5.000 contratos públicos y que revisará más de 1 millón de planes sociales. Además, eliminó licencias y permisos a las importaciones. Esto en la víspera de las marchas convocadas por los 3 grandes sindicatos contra el decreto de necesidad y urgencia. Luis Muñoz con los detalles. Más anuncios en la Casa Rosada en el marco del Decreto Nacional de Urgencia. El gobierno de Javier Milei cambió el actual sistema de importaciones por un nuevo sistema estadístico de importaciones. Hasta ahora había un sistema discrecional de licencias y permisos para la importación. Así que siempre creemos que la decisión del privado, del que está efectivamente haciendo el trabajo, tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio. Además, se anunció un gran recorte de personal público de cara al 2024. Hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023, que no van a ser renovados. Los sindicatos estiman en 7.000 el número de contratos que no se renovarán y alertan de que esta cifra podría crecer con ese proceso de revisión de 3 meses de los contratos anteriores al 1 de enero de 2023. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, denunció penalmente a Javier Milei por el Decreto Nacional de Urgencia, por delitos de abuso y usurpación de autoridad y de traición a la patria. Este sindicato es uno de los 3 mayoritarios de Argentina, los cuales marcharán este miércoles a oponerse a las reformas económicas de Milei. Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del gobierno. El Decreto Nacional de Urgencia tiene más de 300 medidas para desregular el Estado. El Congreso puede invalidarlo si se vota en contra en sus 2 cámaras. También la Corte Suprema de Justicia podría rechazarlo por considerar que no hay urgencia. Y cerramos en Ecuador, donde el Parlamento intenta reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es del 20% según la ONU. Para ello, la Asamblea Nacional aprobó una ley que obliga al Estado a eliminar la discriminación salarial a causa del género. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos trae la historia. Con 35 años de experiencia como masajista, Ana Rangel ha sufrido discriminación e inequidad salarial por ser mujer. Se vio en la necesidad de renunciar a su empleo en un centro de salud e independizarse. Es como más cultural, ¿no? Que creen que el hombre puede hacer mejor el trabajo que nosotras. Y pienso que no es así. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Equidad Salarial aprobada el 28 de noviembre protegerá a Ana si quiere volver a buscar un trabajo como empleada. Con este texto legal, Ecuador garantizará los derechos de la mujer en el sector público y privado. Solo 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado en el país, según el Instituto Nacional de Estadística. Jenny Vallas es una de ellas y valora que ahora sus pares puedan tener mejores condiciones salariales. Que nos tomen un poco más en cuenta, valoren el esfuerzo, el trabajo que uno se hace diariamente también. Sí, sería muy importante que sea valorado un poco más. La asambleísta Dayana Pasley es una de las promotoras de la nueva ley. A su juicio, el texto surge porque las mujeres ecuatorianas estaban desprotegidas y no contaban con normativas laborales con enfoque de género. Por ello, se han creado consejos sectoriales para la fijación del salario y mecanismos de reclamos. Y que sí obliga al Estado, a través del Ministerio del Trabajo, a garantizar igualdad salarial. ¿Cuál es la diferencia entre la ley que ya existe y esta? Que esta cuenta con criterios técnicos y herramientas metodológicas para garantizarlo. Con un código del trabajo que data de 1936 y sin enfoque de género, la nueva ley se posiciona como una herramienta de protección que ratifica sanciones para quienes la incumplan de hasta $9.000 en el sector privado, así como la destitución de funcionarios en caso del sector público. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.